derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hemos sido bendecidos aquí en Estados Unidos con tener principios judeocristianos. La nación fue formada de esa manera. Un grupo de personas que estaban buscando libertades religiosas, donde no hubiera opresión sobre ellos, donde pudieran practicar libremente lo que el texto bíblico les declaraba. Iniciaron colonias y de allí se formó esta gran nación, este gran país. Y ha sido de gran bendición. Y conforme han ido pasando los años, este sistema de valores, el sistema de valores judeocristianos, los principios bíblicos han sido ese puente, han sido esa fuente para ser de gran bendición a las familias. Lo que familias enteras han creído, lo que generación tras generaciones han estado creyendo, lo que padres y madres les han estado enseñando a sus hijos. Donde Estados Unidos se ha proclamado, hace mucho tiempo se proclamó como un país cristiano. Y de aquí, de este país, han surgido misioneros, han surgido bendición económica, bendición de todas formas, y todavía hasta el día de hoy lo sigue siendo. Pero en las pasadas décadas han empezado a cambiar las cosas. Aún en este sistema político, ya cuando antes lo que se le preguntaba primero, lo que se esperaba primero de un presidente era que no tan solo declarara su fe cristiana, pero que también la viviera. Pero ahora tenemos un presidente que se dice ser cristiano, pero sus acciones son otras, que aplaude a principios, a valores que van en contra del cristianismo, que se levantan en contra de la palabra de Dios. Donde esta última ocasión, cuando fue para celebrar su inauguración, tenían ya preparado, planeado invitar a un pastor. Ya lo tenían en la agenda, Luis Giglio. Un pastor reconocido que ha sido ejemplar dentro del cristianismo evangélico. Pero un grupo de ellos mismos, de la administración, empezaron a hacer un análisis de los bosquejos de los sermones pasados de ese predicador. Y hacía casi 2 décadas, hacía casi 20 años que este pastor había predicado en contra del homosexualismo. Dijo lo que la palabra de Dios dice acerca del homosexualismo. Y porque encontraron esas notas, porque este pastor simplemente dijo directamente lo que el texto bíblico dice, lo hicieron a un lado. Tuvieron que cancelarlo, y aún aquellos quienes lo habían incluido en esa agenda hasta dijeron: discúlpenos, no sabíamos que él estaba en contra del homosexualismo. Entonces mandaron llamar a alguien quien pudiera hacer una oración, pero una oración genérica, una oración que pudiera incluir a todos, donde la fe no ofendiera absolutamente a nadie, donde pudieran aceptar a todos, donde ya el pecado ya no se le llama más pecado, donde ya la ofensa en contra del texto bíblico ya no es ofensa del texto bíblico, más bien hay que hacerlo a un lado. Donde se ha llegado, imagínese usted, en los 90, 5% de toda la población, de entre el 5 al 7% de toda la población de Estados Unidos, cuando se les preguntaba de qué religión eran, ponía ninguna. Hoy día es el 20%. Donde no quieren involucrarse con absolutamente ninguna asociación, denominación religiosa. Quieren mantenerse al borde porque no quieren absolutamente que nadie les diga a ellos cómo deben vivir sus vidas. Quieren mantener sus vidas espirituales, quieren mantener algo porque saben que son seres espirituales.
el ser ateo no ha predominado. El eliminar completamente la existencia de Dios, eso no ha predominado. Pero lo que sí es mantener una espiritualidad, pero completamente alejada del Dios de la Biblia. Tenemos ahora, cuando antes se les preguntaba al político, se le preguntaba a los líderes si eran cristianos, y dependiendo de si eran o no eran cristianos, aún en el Partido Republicano, y no estoy hablando de política, estoy hablando cómo está afectando a la iglesia. Donde la iglesia misma llegó a un punto donde todos los presidentes se declaraban ser cristianos y todo. Llega a un punto donde aún el Partido Republicano con Romney esta vez pasada, como mormón, muchos no sabían qué hacer. Ahora la pregunta no es si eres cristiano. La pregunta no es si tienes los valores judeocristianos. La pregunta es, la primera pregunta que le hacen a las personas quienes van a entrar en la política es si aceptan el aborto, si aceptan el homosexualismo, que dos hombres se casen o que dos mujeres se casen. Y en base a la respuesta, entonces determinan si te aceptan o no te aceptan. Y si tú dices que estás en contra del homosexualismo, no porque estés en contra de la persona, no, de la acción, entonces te consideran un fanático, te consideran un cerrado de mente, te consideran un extremista. Quieren poner esta idea del homosexualismo al mismo nivel que el racismo. No tiene absolutamente nada que ver con derechos civiles, no tiene nada que ver con los derechos de una mujer, con los derechos de un hombre, o la diferencia de la piel, del color de la piel. No tiene absolutamente nada que ver, pero lo quieren poner allí para poderte nombrar. Así como a una persona se le llama racista, que estás a ese nivel si tú estás en contra del homosexualismo. Entonces todo esto ha infiltrado a la iglesia, donde generación tras generación han habido cristianos y familias cristianas, los valores cristianos, pero a la misma vez ha empezado a surgir unas nuevas generaciones donde se han llamado cristianos, pero que no han tenido la experiencia. Yo salí del catolicismo. Yo fui criado en una familia católica. Pero pregúnteme si íbamos a la iglesia. No, nos llamábamos católicos. ¿Lo practicábamos? No. Eso mismo ha sucedido aquí en Estados Unidos. Muchos llamándose cristianos porque era lo popular. Pero ahora que es más popular, pueden hablar en contra del cristianismo, ponerlo abajo, llamarlos intolerantes y cuánta cosa. Y los medios de comunicación dicen, sí, esos cristianos así son. Pero que no digan absolutamente nada en contra de cualquier otra religión. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? El país claramente ya no se puede llamar un país cristiano, porque no lo es. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Acaso la iglesia entonces se va a venir abajo? No importa lo que se levante en contra de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra. No importa lo que venga en contra de la iglesia. Es la promesa de Dios. Y a lo largo, en los pasados 2000 años,
Han querido traer el cristianismo abajo, han querido quemar todas las Biblias, han querido destruirlo, pero sigue la iglesia adelante. Lo que sucede en estas situaciones, esta es una gran oportunidad para determinar quién es y quién no es cristiano. Y hay 4 elementos importantes básicos que muestran el cristianismo. 4 características del cristianismo que si sacamos o adulteramos una de ellas, deja de ser cristianismo. Veamos, la número 1. Características del cristianismo. Primero y sobre todas las cosas es el texto bíblico, la Biblia. Ven, cuando surge una cultura donde el mismo texto bíblico hace declaraciones en contra de la forma como están viviendo, de sus valores, entonces el primer paso es quebrantar el fundamento bíblico. Llegar a un punto de hacer la desconexión de lo divino con el texto bíblico, donde se pueda llegar a un punto que el texto bíblico no fue inspirado, que no es palabra de Dios, que fue escrita por hombres, que tiene errores. Y si pueden ellos causar esa distancia, ese quebrantamiento entre Dios y el texto bíblico, entonces será utilizado solamente como una referencia y nada más. Para ver las historias y decir qué podemos nosotros aprender, y aquello que no se llegue a aplicar a mi vida, y aquello que me ofenda a mí, entonces determinar esa era la cultura de ellos, esa no es mi cultura. Yo voy a tomar nada más lo que a mí me beneficie, lo que yo quiero. Yo voy a juzgar lo que es bueno para mí. Este es el primer paso, querer eliminar el texto bíblico, hacerlo a un lado. La palabra de Dios dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Ven? Si eliminan la palabra de Dios, ¿de dónde viene la fe? La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Si eliminas la palabra de Dios, eliminas el fundamento de la fe. Número 2, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz se ha vuelto una ofensa. Porque el mensaje de la cruz es Dios y el ser humano. Esta es la cosmovisión. Esta es la perspectiva universal, donde Dios santo, la humanidad en pecado, donde originalmente estaban unidos, pero hubo quebrantamiento a consecuencia del ser humano. Y no importa lo que el ser humano intentaba hacer para ligarse a Dios, para llegarse a Dios, absolutamente nada era posible. Por lo tanto, fue necesario que Dios mismo se encarnara para poder hacer esa conexión, formar ese puente, que Dios mismo se encarnara, se hiciera hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo el Salvador. Y entonces que Dios con nosotros viviera una vida sin pecado, para que entonces pudiera servir de sacrificio, de pago para toda la humanidad. Y al derramar su sangre nos ha comprado a toda la humanidad, dando algo que tú y yo no nos merecíamos, ofreciéndonos entonces el camino, el único camino. Por eso dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Y ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz te pone a ti y a mí separados de Dios. Por cuanto todos han pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No nos pone junto con Dios, nos pone separados de Dios. Y necesitamos a Jesús.
Necesitamos el mensaje de la cruz, que Él vino para perdonar nuestros pecados, que la enfermedad que está en el alma de la humanidad, de la misma naturaleza, el cáncer, la lepra que va carcomiendo, que entenebrece los corazones y las mentes, que ciega la vista del ser humano, causa esa división. Jesús viene a quebrantarlo. Jesús viene a decir: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el único quien te puedo perdonar. He ofrecido, he derramado de mi sangre para pagar el precio por ti, para rescatarte, oh ser humano, y traerte una vez más ante nuestro Creador. Ven. Pero eso estarle diciendo a la humanidad que están alejados, separados en pecado. Y esa es ofensa. Eso lo toman como una ofensa. ¿Cómo que le vas a decir a alguien más que es un pecador? Entonces, han habido algunos grupos que prefieren mejor enfocar todo en... no, ¿qué tal si mejor enfocamos el mensaje bíblico en la justicia social? Vamos a hacer bien, enfocarlo en las acciones y ya. No tienes que hablar acerca del pecado, no tienes que hablar acerca de la división entre Dios y la humanidad. ¿Por qué mejor le cambiamos un poco y determinamos que esa cosmovisión de estar separados, excluidos de la gloria de Dios, no es así. Más bien es todo un círculo. Y ese círculo lo van a encontrar en todas las otras religiones. Aún en la película de The Lion King, The Circle of Life, donde nosotros como seres humanos, ¿sí?, somos parte de la deidad, de la divinidad. Hay ciertos segmentos y cada uno hay unos segmentos que te dicen, y esto ha sido muy popular entre los actores, los artistas que dicen que hay Dios dentro de ti, donde Dios viene a ser todo y en todo, donde la creación misma. Entonces defienden a la tortuga, pero matan al bebé. ¿Ven cómo cambia la cosa? Y la forma que pueden superarse, porque tú eres lo que tienes que hacer es elevarte, iluminarte, para entonces alcanzar tal estado de divinidad. Eso no es nada nuevo. Y eso puede ser alcanzado ya sea por medio de la reencarnación, ya sea por medio de diferentes prácticas. Eso no es nada nuevo. En los primeros años surgió un grupo llamado los gnósticos, donde quisieron eliminar completamente este asunto del pecado y enfocarse, está en la mente de nosotros solamente alcanzar esa plataforma de ser iluminados, de tener esa conexión con Dios. Quieren eliminar el mensaje de la cruz porque es ofensa para ellos. Sin el mensaje, sin el texto bíblico, no hay cristianismo. Sin el mensaje claro, definido de la cruz, no hay cristianismo. 3, es necesaria la conversión. Porque si somos considerados pecadores, hay una sola forma de podernos llegar y aceptar ese regalo, y eso es arrepentimiento. Ahora, no un arrepentimiento donde te sientas mal solamente por las malas acciones de tu pasado. No, es un arrepentimiento donde te digas: sí, me siento mal por lo que hice, pero ya no voy a seguir viviendo de esa misma forma. Voy a dar una media vuelta y voy a empezar a vivir. Voy a rendir mi vida a los pies del Señor, porque Él es quien ha pagado el precio. Él me ha comprado y ya no vivo yo, más bien Cristo vive en mí. Pero quieren encaramelar todas las cosas.
No quieren que se predique el arrepentimiento, porque prefieren tenerlos mejor sentados allí en las bancas y no ofender absolutamente a nadie. ¿Cómo es que vas a identificar el pecado de alguien más? Sin la identificación, sin la predicación directa que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. El primer mensaje predicado ante las multitudes fue: arrepiéntete. Cristo mismo, viendo a Jerusalén le dice: arrepentíos, generación de víboras. No podemos eliminar el mensaje de la conversión. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión, tiene que haber, como le dijo Jesús a Nicodemo, un maestro de la ley. Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Cuarto punto: que si has rendido tu vida a los pies del Señor, entonces es porque le vas a obedecer. Tu fruto, la forma que tú vives tu vida, va a mostrar que tu vida está en Cristo. Y Jesús directamente dice en Mateo capítulo 7 versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es de palabra. El hecho que solamente escuches, no te engañes. Este no es para los oidores nada más bien para los hacedores. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un mensaje difícil. Pero este es el mensaje que va a retar las vidas. Este es un mensaje que va a llevar al arrepentimiento. Este es el único mensaje que puede transformar. Según Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Quieres vivir tu vida como cristiano? Vas a padecer persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué nos espera en el futuro? Que van a continuar aún levantándose en contra del cristianismo. Ahora es el tiempo de definir quién es cristiano. Romanos capítulo 1 versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El homosexualismo es pecado. Así como cometer un crimen, así como matar, así como robar, así como mentir, así como cometer adulterio, es un pecado. ¿Ven? Pero ahora ha surgido este término de tolerancia, que debemos ser tolerantes. El texto bíblico Dios nunca nos pide que tú y yo seamos tolerantes. No debemos tolerar el pecado. Debemos amar al pecador, pero no tolerar el pecado. Pero lo que ellos quieren es que tú aceptes, que tú incluyas, porque si no lo haces, entonces el intolerante o el fanático bigot eres tú.
Te pueden llamar de cuantas cosas como cristiano, pero ellos son los tolerantes. Lo chistoso es esto, que aquellos quienes predican tolerancia, todos aquellos que no creen como ellos, son los primeros que son intolerantes. Segundo Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Te lo está diciendo a ti. Predica la palabra. No importa. No importa cómo está el sistema político. No importa lo que venga en tu contra. No importa el precio que tengas que pagar. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vendrán aquellos torciendo las escrituras, para que entonces el pueblo pueda oiga lo que quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo esto. Alerta. Abre los ojos. Ten cuidado. Sé sobrio. No te dejes llevar. No te dejes engañar. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Sé portador del mensaje de la gloria de Dios. Sé portador del mensaje de la cruz. Haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. Tú tienes un ministerio. Cumple con tu ministerio. Vamos a ponernos de pie.